En esta mañana yo me sentía muy feliz porque estaba rodeado de puros chapines aquí en el púlpito. Dio la casualidad, ¿verdad?, de que nos encontramos los tres aquí de Guatemala, que me recuerdo que cuando venimos aquí, pues nomás yo estaba de guatemalteco, de ahí apareció el hermano Isaías y así fueron apareciendo los hermanos. Pero lo importante es que todos pertenecemos a una misma familia, la familia del Señor. Quiero dar las gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de volver a poder compartir su palabra. Quiero agradecer a los líderes de esta iglesia que de una u otra manera también son partícipes de esta invitación. Así que agradezco a Dios por eso también y puedo decir delante de Dios de que todavía me quieren. Así que soy bien recibido en esta iglesia. La palabra de Dios es muy extensa y esta mañana yo analizando un poquito lo que decían los niños y lo que decía cierto hermano, lo que decía la clase y aparte el canto, como que Dios va conjugando, ¿no?, las cosas. Y me doy cuenta que el tema que yo traigo en esta mañana casi va del lado, de la mano de lo que los niños y los hermanos han dicho en esta mañana. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos estar listos y preparados, como decían los niños, para poder encontrarnos con el Señor Jesús. Esta mañana los invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 24. Pero antes pediremos la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, al abrir tu santa palabra pedimos tu bendición. Sí, Señor. Señor, por favor, manda tu Espíritu Santo. Lo que yo diga en esta mañana no sean palabras humanas, sino que tú puedas actuar en mí para poder decir lo que tú quieres que diga en esta mañana. Bendice a cada hermano presente y bendice también a cada hermano que no pudo venir en este día. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno de ellos. En Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermanos, abrimos la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Nosotros podemos ver, hermanos, que San Mateo, en el capítulo de San Mateo 24 y el capítulo 25 están unidos. Porque el capítulo 24 de San Mateo y el capítulo 25 podemos nosotros decir que tienen un mismo enfoque, tienen un mismo mensaje, un mismo propósito, porque podemos leer y ver que el capítulo 24 comienza con una pregunta de los discípulos al Señor Jesús. Y si nosotros vamos al contexto, antes de esta pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesús, hay algo que el Señor Jesús les dice. El Señor Jesús les dice y habla sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Así que este es el contexto. Entonces Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y el Señor Jesús responde de una manera, podemos decir nosotros, tan sencilla, que todo ser humano puede comprender. Porque nosotros estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde el tiempo está peligroso. Y el Señor Jesús dice, en el verso 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie los engañe. Así que, hermanos, nosotros también podemos ver que los discípulos estaban preocupados. Cuando ellos estaban tan acostumbrados a estar con Jesús, que cuando Jesús dice esto, ellos se preocupan. Y les dice, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y qué señal habrá de tu venida. El ser humano, por naturaleza, hermanos, siempre quiere saber. Yo me recuerdo que cuando yo estaba niño quería saber cuándo iba a ir a la escuela. Cuando ya estaba en la escuela ya no quería ir. Y el joven, cuando es joven, quiere ya tener la mayoría de edad. Y cuando ya es mayor, sigue adelante. Pero ya cuando tiene la edad que yo tengo, pues ya no mucho quiere seguir adelante. Ya es una bendición darle gracias a Dios. Así que el ser humano siempre está comprometido con querer saber. Y los discípulos tenían eso. Ellos querían saber cuándo serían estas cosas que Jesús les había dicho. Jesús estaba dando una profecía que el templo de Jerusalén sería destruido por un motivo. Porque dice que apedreaban a los profetas y Jesús los quería unir como la gallina junta a sus polluelos. Pero en aquel tiempo los hermanos no comprendieron esa situación. Así que los discípulos, de tanto andar con Jesús, ellos estaban preocupados. ¿Qué pasaría con ellos después de que Jesús no estuviera? Y el Señor Jesús, hermanos, les da una respuesta a los discípulos que quizás no era la respuesta que ellos deseaban.
Ellos esperaban que Jesús les dijera, miren, miren hijos, hermanos, yo no sé cómo Cristo les decía a los discípulos, pero ellos querían quizás que Jesús les diera una fecha exacta, pero dice que el Señor Jesús únicamente hizo algo como lo que usted y yo hacemos cuando necesitamos llegar a un lugar. Ahí tenemos un aparatito que ya ahora modernamente le podemos decir el navegador. Y el navegador, ¿qué es lo que nos da? Nos da señales. Podemos ir en la carretera y podemos ir viendo, porque esas señales nos van a llevar ¿a dónde? A nuestro destino. Y entonces Jesús hace eso con los discípulos. El Señor Jesús les da señales, les indica cuándo ellos debían de estar preparados, y por ende nosotros en esta generación, porque este mensaje realmente es para nosotros de esta generación, hermanos. Jesús dio las señales para que nosotros estemos ¿qué? Preparados. Y eso fue lo que les dijo a los discípulos, que tenían que estar preparados. Pero también Jesús, hermanos, les enseña la situación realmente en la que el mundo iba a estar en el tiempo del fin. Y en el versículo 12 de San Mateo, dice ahí la palabra de Dios: y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Te pregunto en esta mañana, ¿se ha enfriado el amor en el ser humano? Pero dicen los estudiosos de la Biblia que este texto en su original dice que por haber violado los mandamientos de Dios, el amor de muchos se enfriará. Y eso es bien visto, hermanos, porque la persona que no tiene a Dios en su corazón o no cree en lo que Dios ha dicho, tiene amor. Si definitivamente tú no amas a Dios, no vas a amar a nadie. Así de sencillo. Pero también podemos decir también que el Señor Jesús les da un aproximado de cuándo serían las cosas. Jesús les dice: prepárense, porque habrán ¿qué? Guerras, rumores de guerras, habrá terremotos, habrá un montón de cosas. Pero en el versículo 36 dice: sin embargo, nadie sabe la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Y leo la versión 2000 de Reina Valera. Quizás su versión dice diferente, pero es lo mismo, es el mismo. Porque la hora y el día, hermanos, nadie sabe cuándo Jesús regresará. Nosotros podemos guiarnos por lo que Jesús dijo en su palabra, por lo que Él le dijo a los discípulos, por lo que Él dejó escrito. Pero nadie puede decir que Jesús vendrá mañana, pasado. Nadie, porque también nosotros debemos estar conscientes que si tú y yo hoy vamos al descanso, Jesús ya vino para nosotros. Para nosotros se terminó la oportunidad. Así que por eso es que también nosotros, al ver las señales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos. Tenemos que estar pendientes. Pero también, hermanos, me llamó la atención, y aquí está el enfoque del sermón de esta mañana, y lo que fue nuestra lectura bíblica. Porque la pregunta, creo yo, hermanos, que usted y yo nos debemos hacer no es cuándo, sino cómo. No es cuándo, sino quién. Y decía el texto, porque podemos ver, hermanos, también en el texto que dice que Jesús también le hace una pregunta. Los discípulos preguntan primero, pero ya aquí Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Y dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Feliz, bienaventurado, dichoso aquel que cuando Jesús vuelva a esta tierra, lo encuentre haciendo exactamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Porque la pregunta de Dios es: ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga esté haciendo lo que tiene que hacer? Haciendo lo correcto delante de Dios, cumpliendo con el verdadero evangelio, hermano. Porque muchas veces nosotros como seres humanos vivimos un evangelio teórico, y Dios quiere que usted y yo veamos un evangelio como práctico. Por eso dice que cuando Jesús venga lo encuentre haciendo lo que Él dijo. Y el evangelio, mi hermano, no es únicamente que tú y yo leamos la Biblia, oremos. No, el evangelio tiene muchas cosas. Nosotros podemos ser las personas que mejor prediquemos, que nos mejor esto, pero el evangelio es mucho más. El evangelio es práctica. Así que, hermanos, la respuesta a esta pregunta la podemos ver nosotros en el capítulo 25.
y la podemos ver nosotros ahí en el capítulo 25. Por eso decía al principio que estos dos capítulos están unidos. Están unidos. El capítulo 24 nos da señales con un motivo. ¿Para qué son las señales? ¿Para qué son las señales? Para que nosotros hagamos una preparación, para guiarnos, para que nosotros estemos preparados para cuando Cristo venga. Así que, y el 25 nos dice cómo debemos prepararnos o vivir o qué debemos hacer al ver las señales. Y la respuesta a esta pregunta nosotros la podemos ver en las tres parábolas del capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes, de las monedas de oro y la parábola de las ovejas y los cabritos. Así que vamos a ir por partes, hermanos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, muchas veces, quizás desde que tú conociste al Señor o desde que tú naciste en la iglesia o a la hora que tú hayas venido, tú siempre has escuchado las parábolas. Siempre has escuchado, has leído, has estudiado las parábolas de Jesús. Así que es importante en esta mañana, vamos a ir por el tiempo un poquito rápido, lo más pronto que sea posible, para comprender lo que Dios pide de nosotros. Después de que nosotros entendemos las señales que Jesús nos dio, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Así que dice que Mateo 25:1, leemos ahí la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. Dice la palabra de Dios que 5 tienen suficiente para sus vasijas y 5 no tienen. Así que las 10, hermanos, las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 querían estar con el esposo. Las 10 querían ver el rostro del esposo. Las 10 se adormitaron. Las 10 se durmieron. Las 10 estuvieron. Todo lo hicieron juntas. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que habían 5 que no estaban preparados. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén. ¿Estás seguro? Amén. ¿Queremos ir al cielo? Amén. Amén. ¿Cómo está o se encuentra tu vasija en esta mañana? Esa sería la pregunta que tú y yo nos tendríamos que hacer. ¿Cómo está nuestra vasija en esta mañana? Así que, hermanos, pero había un problema ahí. No todas hicieron la preparación necesaria. La mitad no tenía suficiente aceite. Entonces, hermanos, ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo estas cosas? El siervo fiel y prudente, mi querido hermano, es aquel que lucha por tener una comunión con Dios cada momento, cada día. Todos los días le dice al Señor: Señor, aunque yo soy inmerecedor de tu gracia, de tu amor, de tu paz, dame tu Espíritu Santo. Es aquel que todos los días se arrodilla y dice al Señor: Señor, por favor, rocéame aunque sea con tu Espíritu Santo. Ese es el siervo, según esta parábola, es el siervo fiel y prudente, aquel que se levanta todos los días y le dice al Señor: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio es práctico. Es lo que usted tiene que hacer, no solo leer, sino llevarlo a la práctica. Segunda parábola, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Verso 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y el hombre se fue lejos. Y podemos nosotros ver, hermanos, que el que recibió 5, dice la palabra de Dios, que los convirtió en 10. El que recibió 2, podemos decir nosotros que siguió el ejemplo del hermano y hizo 4. Pero siempre el ser humano es llevado por lo malo, ¿no? O pensar por los demás. Y aquí vemos nosotros, hermanos, que el de 5 fue y lo puso a trabajar, el de 2 sigue el ejemplo y también lo puso a trabajar para que se multiplicaran. Pero el que recibió 1, lo guardó. Dice la palabra de Dios que lo enterró. Te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿has guardado tu talento? ¿O los talentos que Dios te ha dado?
¿Los has enterrado o los has hecho multiplicar? Pero llegó el momento, mi querido hermano, en que los 3 siervos tenían que dar cuenta. Y esto es muy importante, mi querido hermano. Tú puedes decir, hacer lo que tú quieras, pensar lo que tú quieras, pero solo recuerda una cosa. Llegará el momento en que tú y yo tenemos que darle cuentas a Dios. La vez pasada escuchaba yo algo ahí que hasta por una patadita que le demos a un perrito, le vamos a dar cuenta a Dios. Así como no le vamos a dar cuentas a Dios por muchas de las cosas que nosotros hacemos. Ojalá que las cuentas que tú y yo le demos a Dios sean buenas y que Dios nos ayude a poder seguir adelante. Pero llegó el momento, dice, que su Señor regresó. Y dice que el que tenía 5 los convirtió en 2 en 2. Y así que el otro tuvo miedo. Y eso, mi querido hermano, para él fue la perdición. Fue la destrucción. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, con lo que Dios nos ha dado? Nosotros nos lo guardamos, lo compartimos, lo enterramos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Yo quiero que en esta mañana, mi querido hermano, tú te lleves eso en la mente. Que el Evangelio es práctico. El Evangelio es práctico, no es teórico. Es práctico. Para aquel hombre dice que fue la destrucción. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser destruidos por el Señor? Nadie. Todos anhelamos, hermanos, de que Dios nos dé la victoria. Así que yo estoy seguro y convencido que los que estamos aquí porque queremos hacer lo correcto delante de Dios. Y queremos que en lugar de que Dios nos destruya, Dios nos dé un lugar especial, porque esa es la promesa de Él. Leemos el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Verso 25. Pero por lo cual tuve miedo, fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero la respuesta que aquel hombre recibió, y que espero en Dios que no sea la respuesta que yo reciba en aquel día, no fue la que él esperaba. El Señor le dijo que era haragán, que era mal obrero, que era irresponsable, que no había usado el talento que le había dado, que no lo había hecho prosperar. Y así que pasó lo inesperado. Dice que el Señor ordenó que le quitara aún el poquito que le habían dado. Y termina, hermanos, esta parábola de los talentos con una cosa muy triste. Creo que nadie de los que estamos aquí le gustaría escuchar esas palabras de la misma boca del Señor Jesús. Dice el versículo 30, y el siervo inútil, echarlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta mañana hablábamos en la lección que nosotros, hermanos, tenemos que hacer un análisis nosotros mismos. Yo no estoy aquí para analizar a nadie. Yo me tengo que analizar yo, porque de eso depende que yo pueda alcanzar la salvación. Porque cuando yo, mi querido hermano, me pongo y analizo a otra persona, yo ya pequé también. Así que Dios quiere que usted y yo nos hagamos un análisis nosotros. Y cuando nosotros nos hagamos un análisis de cómo nosotros actuamos, de cómo nosotros somos, vamos a ver lo bueno que tienen los demás. Así que, hermanos, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Primera parábola dice que el que tiene suficiente comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el siervo prudente en la segunda parábola? El que usa de una manera correcta todas las bendiciones que Dios le ha dado, los talentos que Dios le dio, que no busca hacer lo menos, sino lo más, para honra y gloria de Dios, y no para que lo vean los demás. Porque lo que usted y yo hacemos, mi querido hermano, debe ser para honra y gloria de Dios. Amén. Porque mira, hermano, qué bendición. Jesús murió en la cruz. Se desangró en la cruz,
No fue nadie el que pagó tu salvación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que aprender que por agradecimiento a ese regalo que se llama gracia que Dios nos da, podemos alcanzar la salvación. Él dio su vida por nosotros. Y así que todo lo que usted y yo hagamos, aunque sea pequeño, hermano, tiene que ser para honra y gloria de nuestro Dios. Tercera parábola, del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. De paso, mi querido hermano, cuando Jesús vino a esta tierra, vino como un bebé inofensivo. Pero dice la palabra de Dios que entonces Él se sentará en su trono de gracia. Y eso quiere decir que el Señor Jesús regresará como un rey vencedor. Y serán reunidas ante Él todas las naciones. Así que mi querido hermano, todo ser humano que ha nacido en esta tierra tendrá un día que presentarse ante el trono celestial. Tendrá que presentarse ante Jesús. Y dice que separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién desea escuchar esas palabras, hermano? Amén. Pero como que no lo creemos. Así que, hermanos, y Jesús les da una lista de lo que hicieron aquellas personas que querían hacer la voluntad de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ver? Y el rey dirá: os aseguro lo que está ahí, hermano. Mira esa foto. Os aseguro, cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo has hecho. Así que, hermanos, la última pregunta de San Mateo 24: ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo encontrará haciendo lo correcto, alimentando a su casa, cumpliendo con el propósito para el cual Dios lo creó, cumpliendo con su deber como seguidor de Cristo? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? 3 parábolas, 3 características. Primera, el que tiene suficiente comunión con Dios a través del Espíritu Santo, aquel que usa el talento que Dios le dio para hacer una bendición, no solo para él, sino que para la iglesia, para su comunidad, para todo. Tercera parábola. Y esta parábola, mi querido hermano, yo no sé cómo tú reaccionas cuando tú ves una necesidad. ¿Quién es el siervo fiel y prudente en la tercera parábola? Dice la palabra de Dios que es todo aquel que siempre está dispuesto a hacer algo por el prójimo. Y no solo por el amigo, no solo por el vecino que le cae bien, no solo por aquella persona que más ama. No, dice que por el prójimo. Te pregunto en esta mañana: ¿quién es tu prójimo? ¿Solo el que está sentado aquí? Pero el ser humano por naturaleza es duro de corazón. ¿Será tu prójimo únicamente, hermano, solo cuando pasa algo? En California hemos vivido algún problema serio. Los incendios, los Estados Unidos, los huracanes, Puerto Rico. ¿Será que esas personas, esos hermanos que viven ahí, no son nuestros prójimos? Dice que en esta tercera parábola dice que es el que está dispuesto a hacer lo correcto delante de Dios, y no solo cuando pasa algo. Nosotros debemos de estar dispuestos, hermanos,
Cuando alguien tiene una necesidad, nosotros debemos actuar en el momento. La palabra de Dios dice que tú no le puedes decir a alguien, déjame, voy a orar por ti, vete en paz. Dice que tú tienes que actuar de una manera práctica. Tú no puedes decirle a un hermano que tiene una necesidad porque no es de tu iglesia, o porque no es de tu grupo, porque no es de tu comunidad, o que no es de tu familia. Tú no puedes decirle, no, vete, voy a orar en paz, vete en paz, voy a orar por ti. No, dice que tú y yo tenemos que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Porque mire, hermano, Jesús tuvo un ministerio y usted y yo somos parte de ese ministerio. Jesús ya no está, el Espíritu Santo nos debe empujar a nosotros a hacer lo correcto, porque usted y yo, mi querido hermano, somos los pies del Señor, somos las manos del Señor, somos los ojos del Señor, porque para eso Él dejó su palabra. Pero hay algo muy importante, mi querido hermano, que usted y yo debemos ser para el Señor. Debemos ser el corazón del Señor. ¿Y qué hacía Jesús cuando alguien tenía necesidad? Yo no sé si estoy loco, pero cómo me hubiera gustado escuchar un sermón de Jesús. Pero espero algún día poderlo escuchar. Dice que podrás ir a conocer muchas cosas, por eso es importante luchar por la salvación. Entonces dijimos, hermano, que eran tres características: el que tiene suficiente comunión con Dios, el que usa talento y el que está dispuesto a hacer lo correcto para su pueblo. Somos nosotros los siervos fieles y prudentes que tenemos comunión suficiente con Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo. Nuestras lámparas siempre estarán encendidas, se encontrarán encendidas el día que el Señor venga. Tenemos que luchar por eso, hermanos, para que nuestra lámpara no se apague. Pidámosle al Señor. Por nuestra misma naturaleza no podemos, pero Jesús lo puede hacer. Él ya venció en la cruz del Calvario y venció por amor a ti. Amén. Somos nosotros los que usamos los talentos que Dios nos dio para honra y gloria de su santo nombre, y los que estamos preparando y ayudando a otros a prepararse. Pensemos, somos nosotros los que vemos en el prójimo, hermanos, el que está cerca y el que está lejos, al mismo Dios. Somos nosotros los que vemos con amor al prójimo cuando nos ven como nos vemos a nosotros mismos. Somos nosotros los que vemos con amor a Dios y hacemos lo correcto y luchamos por atendernos a nuestros prójimos como haciendo algo para Dios. Recuérdate que la palabra dice que porque tú hiciste a uno de estos pequeñitos, así recibirás tu recompensa. Muy pronto, mi querido hermano, de acuerdo a las señales que se cumplen, como dice San Mateo 24, Jesús regresará. Muy pronto el Señor cumplirá la gran promesa cuando dijo, vendré otra vez. Muy pronto, mi querido hermano, el pecado y el sufrimiento terminará para siempre. Porque esa es la gran promesa de Dios. Yo no sé si tú has perdido familiares. Yo no sé cómo tú hayas venido en esta mañana. Yo no sé cuál es el sufrimiento que tú traes. Pero recuerda, mi querido hermano, que Apocalipsis 21 dice que muy pronto, mi querido hermano, todo sufrimiento, toda lágrima, todo dolor, todo engaño, todo terminará. Porque esa es la promesa del Señor. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Seremos nosotros los siervos fieles y prudentes que Dios desea tener ante su presencia? Pensemos, hermano, analicemos y analicémonos nosotros. Digámosle al Señor, Señor, si hay algo en mí que está estorbando que yo pueda ser ese siervo fiel y prudente, ayúdame. A través de la palabra de Dios, tú nunca vas a encontrar que Jesús encontró a alguien botado ahí y lo dejó ahí para que se terminara de ensuciar. Jesús siempre extendió la mano y lo atrajo hacia Él. Y eso es parte de lo que es el Evangelio, hermanos. Cuando tú ves a alguien que está caído, no lo empujes, tiéndele la mano, tráelo al Señor. Jesús prometió, hermanos, que todo el sufrimiento y el dolor pasará, y yo lo creo. Dios nos sigue haciendo la invitación, hermanos. La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Dios nos invita
a que nosotros abramos nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hasta el día de hoy, mi querido hermano, Dios sigue tocando los corazones. Dios sigue tocando el corazón del ser humano. No importa las situaciones difíciles, no importa los problemas, que te digan que eres esto, que eres el otro. No, Dios sigue tocando tu corazón. ¿Quieres abrir el corazón a Jesús? ¿Quieres tú decirle al Señor, Señor, yo quiero abrir la puerta de mi corazón, yo quiero que entres en mi vida? Y qué interesante, hermanos, dice que la hermana Juárez que habrá una mesa, pues, me dice la palabra de Dios, larguísima, y no una mesa como la que nosotros usamos, sino que será una cosa impresionante, y Dios quiere que tú y yo estemos ahí. Ese es el mensaje de Dios, hermanos. Dios quiere que tú y yo hagamos lo correcto delante de Él. No lo correcto delante del ser humano, sino hagamos lo correcto delante de Dios. Dios está tocando corazones. ¿Quieres escuchar buena respuesta de Jesús? Te invito a que abras tu Biblia en San Mateo 25:23. Estas palabras de Jesús sería lo más importante para cada ser humano de poder escuchar. Dice la palabra de Dios, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos queremos entrar en el gozo del Señor? Amén. ¿Lo sientes de corazón? Amén. Ponte de pie y vamos a cantarle al Señor el himno 181. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos preparemos, que busquemos su Espíritu Santo, que seamos compasivos con nuestro prójimo, y Él hará el resto por cada uno de nosotros. Una espera
Christmas.